Juan tenía solo 15 años, pero la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros era la de un adulto mucho mayor. Todos los días se despertaba antes de que saliera el sol, y lo primero que hacía era verificar si sus hermanos menores seguían durmiendo tranquilamente en el colchón que compartían en el pequeño cuarto. Marta, de 9 años, y Santiago, de 6, dependían de él para todo. Preparaba el desayuno con lo poco que quedaba en la despensa, generalmente pan seco y un vaso de agua. La leche ya no formaba parte de su mesa desde hacía semanas. La casa en la que vivían era pequeña y deteriorada, un recordatorio constante de tiempos mejores cuando su madre aún estaba allí. Los días en los que la familia estaba completa parecían ya lejanos, casi irreales. Desde que su madre fue llevada por los agentes de inmigración, todo había cambiado. Una operación policial de la que ni siquiera sabían que estaba en marcha terminó con la deportación de su madre de regreso a su país de origen, un lugar que Juan apenas conocía y que ahora representaba una barrera insuperable entre ellos. Con la partida abrupta de su madre, Juan se encontró solo, no solo emocionalmente, sino también financieramente. Todavía recordaba la noche en que se la llevaron, los sollozos ahogados de sus hermanos y la sensación de vacío que quedó cuando la puerta se cerró. La angustia de saber que ya no podían contar con ella para guiarlos o protegerlos era abrumadora. No hubo tiempo para despedidas ni promesas, solo el vacío repentino de alguien que nunca regresaría. La escuela se convirtió en una preocupación distante. Sabía que debía ir, pero ¿cómo dejar a sus hermanos solos? Además, el peso de la responsabilidad financiera aplastaba cualquier posibilidad de concentrarse en los estudios. No había forma de pagar las cuentas y garantizar la comida en la mesa sin algún tipo de ingreso. Y en su mundo, las oportunidades honestas eran inexistentes. Sin adultos que pudieran ayudar, se vio obligado a encontrar una solución por sí mismo. Al principio intentó trabajar. Hizo pequeños trabajos aquí y allá, entregas en el mercado, cargar bolsas, pero nada pagaba lo suficiente. Las pocas monedas que recibía no alcanzaban para cubrir los gastos diarios. Las facturas de la casa se acumulaban. El alquiler estaba atrasado 2 meses, y las amenazas de desalojo llegaban casi semanalmente. La presión era inmensa, y cada día que pasaba lo empujaba hacia una solución más desesperada. Fue en una noche fría y silenciosa cuando la idea de robar se le ocurrió por primera vez. No quería convertirse en un criminal, pero sentía que no tenía otra opción. Recordaba algunas casas en el vecindario que parecían más acomodadas, donde los residentes probablemente no notarían la falta de objetos pequeños. Pensó en lo que podría llevarse, algo lo suficientemente valioso como para cambiar por dinero, pero que no despertara sospechas de inmediato. Relojes, pequeños aparatos electrónicos, joyas familiares guardadas en cajones, cualquier cosa que pudiera ayudar a mantener a su familia. Era esa sensación sofocante de impotencia lo que lo llevó a cruzar la línea. No quería eso para su vida, pero al mirar a sus hermanos, a sus caras inocentes y necesitadas, sabía que tenía que actuar. El hambre de Marta y Santiago era su responsabilidad. Ya habían perdido a su madre y él se negaba a dejar que perdieran aún más. Haría lo que fuera necesario para protegerlos, incluso si eso significaba alejarse de lo que era correcto. En las primeras semanas, Juan solo robaba lo esencial. Evitaba correr grandes riesgos y nunca se llevaba demasiado. Su lógica era simple. Si era cuidadoso, podría continuar sin ser descubierto. Evitaba alarmas y cámaras, eligiendo casas que parecían más vulnerables, como la suya propia. Estudiaba los horarios de los residentes, esperaba a que la calle estuviera desierta y con una precisión sorprendente realizaba los robos. Sin embargo, con el tiempo, las necesidades aumentaron. Con cada nueva factura que llegaba, con cada noche en que Santiago lloraba de hambre, Juan sentía que la urgencia crecía dentro de él. Necesitaba más comida, más ropa, más dinero. Y con esa necesidad creciente, comenzó a arriesgarse más. Poco a poco, su conciencia se fue insensibilizando a lo que hacía.
Al principio, sentía una punzada de culpa, pero eso pronto desaparecía ante la desesperación de sus responsabilidades. Se convencía de que era la única opción que tenía. El mundo había sido injusto con él y él solo estaba devolviendo el golpe. No obstante, esa insensibilidad no le brindaba consuelo. La culpa solo se ocultaba en lo profundo, lista para surgir en los momentos más solitarios de la noche. Los días pasaban rápidamente, pero para Juan todo parecía una neblina de cansancio y preocupación. No podía detenerse. El miedo de ser atrapado, de fallarles a sus hermanos, lo mantenía despierto, planeando su próximo movimiento, su próximo robo. Tenía que seguir, pues la carga que llevaba era mayor de lo que podía soportar solo. Juan sentía que el tiempo jugaba en su contra, pero no tenía elección. No podía vacilar y no había margen para errores. Con el tiempo, robar se volvió un hábito para Juan, una necesidad diaria que no podía evitar. Los pequeños robos comenzaron a sentirse rutinarios, casi como una segunda naturaleza. Su mente ya trabajaba automáticamente, identificando las casas más fáciles, los mejores momentos para actuar, las calles más oscuras. El miedo inicial de ser atrapado no había desaparecido por completo, pero ahora estaba enterrado bajo la urgencia de asegurar la supervivencia de su familia. Al mismo tiempo, una frialdad comenzó a apoderarse de él. No era el Juan que imaginaba ser, pero no veía alternativa. El niño que solía jugar en la calle con sus amigos había desaparecido. Ahora, lo único que importaba era mantener a Santiago y Marta a salvo, alimentados y alejados de los peligros que la falta de comida o techo podría traer. Las noches de robo, aunque silenciosas y calculadas, dejaban a Juan exhausto. El cansancio físico, sumado al desgaste emocional, pesaba sobre él. Ya no recordaba cómo era dormir sin preocupaciones o sin planear el próximo movimiento. Las ojeras bajo sus ojos y la mirada siempre atenta denunciaban la carga que llevaba. Incluso las pequeñas alegrías con sus hermanos, como ver la vieja tele o jugar en el patio sucio, se habían vuelto raras. La culpa por alejarse de ellos era grande, pero al mismo tiempo sabía que era la única manera de asegurarles un futuro, por pequeño que fuera. El primer gran robo ocurrió en una noche especialmente fría. El invierno había llegado y, con él, la urgencia de conseguir más dinero. Sus intentos anteriores habían rendido lo suficiente para comida básica, pero la ropa de sus hermanos ya estaba desgastada y las cuentas seguían acumulándose. El siguiente paso tenía que ser mayor. Escogió una casa que siempre había llamado su atención. Ubicada en una parte más apartada del barrio, con grandes ventanas y rodeada de un jardín bien cuidado, la residencia parecía perfecta. Las luces casi siempre estaban apagadas por la noche, lo que indicaba que los dueños probablemente viajaban con frecuencia o se iban a dormir temprano. Después de semanas observando el lugar, Juan notó el patrón. Todas las luces se apagaban alrededor de las 9 de la noche y nadie parecía estar en casa hasta el amanecer. Esa casa representaba una oportunidad mayor. Juan sabía que probablemente encontraría objetos más valiosos allí y que, si tenía suerte, conseguiría una cantidad que le ayudaría por más tiempo, quizá hasta algunos meses, sin necesidad de volver a robar. Pero en el fondo, también sabía que el riesgo era mayor. Cualquier error podría significar el fin de su libertad. Esa noche, Juan se deslizó por el barrio con la habilidad adquirida a lo largo de los meses. Conocía las calles de memoria, sabía dónde estaban las cámaras y los perros de las casas vecinas. Al llegar al muro de la casa, notó el silencio absoluto. El viento frío golpeaba su rostro y las luces de la calle parpadeaban a lo lejos. Con un movimiento ágil, escaló el muro y aterrizó en el jardín de la casa. La casa estaba oscura, como lo esperaba. Juan caminó lentamente hacia la puerta trasera, siempre prefiriendo esa entrada por ser menos visible desde la calle. Usando una herramienta que había comprado con parte del dinero de robos anteriores, abrió la puerta con facilidad. Su corazón latía fuerte, pero su mente estaba fría y enfocada. Tenía que ser rápido. Dentro,
El silencio era casi absoluto. La sala de estar era amplia, decorada con muebles caros que contrastaban con la sencillez de su propia casa. Juan sintió un breve malestar al imaginarse viviendo allí, pero pronto sacudió la cabeza. No estaba allí para envidiar la vida de otros, sino para asegurar la suya. Comenzó por los cuartos más alejados. En los dormitorios encontró joyas, relojes y pequeños aparatos electrónicos que cabían en su mochila. Todo parecía estar yendo bien, como en otros robos, hasta que escuchó un ruido. Algo leve, casi imperceptible, pero lo suficiente para que se detuviera. Contuvo la respiración, esperando. Pasaron minutos y el silencio volvió a reinar. Decidió que era hora de irse. Mientras regresaba por la sala, su atención fue atraída por una pintura en la pared. Era una obra cara, que probablemente valía mucho más que cualquiera de los objetos que había tomado. Por un segundo, pensó en llevársela, pero pronto desistió. Era demasiado grande, llamaría mucho la atención. Tenía que ser discreto. Al salir de la casa, Juan escaló nuevamente el muro y desapareció por las calles oscuras. El aire frío de la noche llenaba sus pulmones y la adrenalina seguía corriendo por su cuerpo. Estaba aliviado. Una vez más había conseguido lo que necesitaba sin ser atrapado. Su mente ya calculaba el valor de lo que cargaba y lo que eso podría asegurar para sus hermanos en las próximas semanas. Un alivio temporal, pero que marcaría la diferencia. Cuando llegó a casa, Santiago y Marta dormían. Juan se sentó en la mesa de la cocina, el cansancio finalmente haciéndose sentir. Miró la pequeña mochila con los artículos robados y suspiró. Otra noche de éxito, otra victoria sobre el hambre y la miseria. Pero la sensación de victoria era amarga, siempre acompañada por la sombra de la culpa. Sabía que esa vida no podía continuar para siempre. Un día lo atraparían, y todo lo que había luchado por proteger se desmoronaría. Por ahora, se permitió descansar. Sabía que la próxima batalla siempre estaba al acecho. La presión sobre Juan parecía aumentar cada día. A pesar de que los robos anteriores le habían asegurado lo básico para él y sus hermanos, las necesidades en casa seguían creciendo. La última factura de luz había llegado con una notificación de corte inminente, y el dueño de la casa, cansado de los retrasos, amenazaba con desalojarlos si no pagaban pronto la renta. Juan sabía que ya no podía posponer más la decisión de hacer un robo más grande. Mientras caminaba por el vecindario una fría mañana, observaba con atención las casas a su alrededor. Había aprendido a identificar señales de vulnerabilidad: portones bajos, casas sin cámaras y aquellas que parecían estar desocupadas por sus propietarios. Ese tipo de análisis cuidadoso era lo que mantenía a Juan un paso adelante. Sin embargo, su atención se fijó en una casa en particular, una casa que nunca había considerado antes. Era una residencia grande, de 2 pisos, situada al final de una calle más aislada. Sus ventanas siempre estaban bien cerradas y el buzón solía estar repleto de cartas, lo que sugería que los dueños no estaban por ahí con frecuencia. Para Juan, aquello era una invitación. Sabía que un robo exitoso en ese lugar podría proporcionar mucho más que los pequeños hurtos que había estado cometiendo hasta entonces. Esa casa tenía el potencial de resolver sus problemas por meses, quizás incluso más. Juan pasó los siguientes días observando la rutina de la casa. Todas las noches las luces se apagaban exactamente a la misma hora y nadie parecía estar cerca. Los vecinos apenas salían de sus casas y la calle quedaba completamente desierta. Era el objetivo perfecto, más audaz y arriesgado, pero él se sentía preparado. Tenía que estarlo. Finalmente, en una noche sin luna, decidió actuar. El viento cortante del invierno soplaba por las calles y Juan ajustó la capucha sobre su cabeza mientras se acercaba a la casa. Esta vez estaba más nervioso de lo habitual. No solo era el tamaño de la casa, sino la sensación de que, cuanto mayor era el riesgo, más peligroso sería el resultado. Necesitaba ser aún más cuidadoso. Saltó el muro con la destreza de alguien que lo había hecho muchas veces. Los árboles en el jardín trasero proporcionaban suficiente sombra,
para que se moviera sin ser visto. Rodeó la casa y, como en sus planes anteriores, fue directamente a la puerta trasera. La cerradura era más resistente que las otras a las que estaba acostumbrado, pero con paciencia y un poco de fuerza logró abrirla. Al entrar a la casa, fue recibido por un silencio absoluto. Las paredes de mármol reflejaban la escasa luz exterior, creando una atmósfera casi surrealista. El lugar era grande, frío, y cada paso resonaba en el piso brillante. Las cortinas estaban cerradas, y Juan sabía que eso le ayudaría a mantener el máximo de discreción. Mientras escalaba el muro para salir de la propiedad, una sombra se movió a lo lejos, en la calle. Juan se detuvo en lo alto del muro por un segundo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La figura, aún indistinta, estaba quieta, como si lo estuviera observando. Quizás solo era un transeúnte, alguien que pasaba por ahí sin saber de su presencia. No podía correr riesgos. Saltó del muro y comenzó a caminar por la acera con pasos firmes, evitando correr para no llamar la atención. Sin embargo, la sombra seguía ahí, inmóvil. Cada paso que daba parecía resonar en la calle desierta, y la tensión crecía con cada segundo. Al doblar la esquina, no pudo evitar mirar hacia atrás. La figura seguía allí, ahora moviéndose lentamente en dirección a la casa que acababa de robar. Juan sintió un nudo en el estómago. Alguien lo había visto. Aún así, mantuvo la calma. Nadie tenía certeza de nada, pensó. Solo necesitaba volver a casa, guardar lo que había conseguido y mantenerse discreto. Ya había logrado escapar de situaciones peores antes. No obstante, esa sensación de estar siendo observado no lo abandonaba. Algo le decía que, esta vez, sería diferente. Juan caminaba rápido, pero no lo suficiente como para llamar la atención. El aire helado de la noche se sentía más pesado, y su respiración estaba acelerada. La idea de que alguien lo había visto en la calle no lo abandonaba. Se esforzaba por mantener la calma, diciéndose a sí mismo que podía ser solo una coincidencia. Sin embargo, la sensación de que lo seguían era imposible de ignorar. La sombra que había visto antes seguía fresca en su mente. Tal vez era el dueño de la casa o algún vecino curioso. Cualquiera de las opciones representaba peligro, y Juan sabía que no podía arriesgarse a ser descubierto. Sus pies se movían casi automáticamente, trazando el camino de vuelta a casa, pero su mente estaba atrapada en una espiral de pensamientos. Cuando dobló otra esquina, miró hacia atrás una vez más, con la esperanza de que la calle estuviera vacía. Pero no lo estaba. La figura que había visto anteriormente ahora lo seguía a una distancia considerable, manteniendo el mismo ritmo que sus pasos. El frío de la noche se sentía más intenso a medida que el miedo crecía en su pecho. Juan aceleró el paso, tratando de no llamar mucho la atención, pero su corazón latía con fuerza. Las calles que antes conocía tan bien ahora parecían amenazantes. Cada sombra, cada movimiento a lo lejos hacía que su cuerpo se encogiera de nerviosismo. El silencio de la noche hacía que todo fuera aún más opresivo. No podía oír nada más que sus propios pasos y el leve viento helado del invierno. Su plan era claro: llegar a casa, encerrarse y esperar que todo pasara. Si era cuidadoso, podría salirse con la suya. Tal vez solo era paranoia, tal vez esa persona no sabía nada. Pero, mientras caminaba, sentía el peso de la mochila en su espalda, como si cada objeto robado se volviera más pesado con el paso de los minutos. João intentaba mantener la cabeza baja y evitar mirar directamente a la figura detrás de él, pero no podía ignorarla. Cada vez que miraba hacia atrás, seguía ahí, siguiéndolo sin prisa, pero sin dudar. Comenzó a reconocer el camino que tomaba. Se dio cuenta de que lo estaban guiando hacia su propio barrio. Eso no era una coincidencia. Quienquiera que estuviera detrás de él sabía lo que había hecho y ahora lo seguía de vuelta a casa. La idea de llevar al perseguidor hasta sus hermanos lo aterrorizaba. No podía permitir que Tiago y Marta se vieran involucrados en esto. Necesitaba despistar a esa persona, huir antes de llegar a casa. Pero, ¿cómo?
En cada esquina que doblaba, la figura lo seguía, siempre manteniendo distancia pero lo suficientemente cerca como para no perderlo de vista. Fue entonces cuando João decidió cambiar de estrategia. En lugar de seguir el camino directo hacia su casa, se desvió, girando en una calle más oscura y estrecha, un callejón que pocas personas conocían. Su corazón latía con fuerza en el pecho mientras aceleraba el paso. La calle estaba rodeada de casas viejas y muros altos, y el silencio allí era casi absoluto. Sabía que si conseguía ganar tiempo, podría desaparecer entre las sombras, como lo había hecho tantas veces antes. Al llegar al final del callejón, João se detuvo un momento y miró hacia atrás, esperando no ver a nadie más. Para su alivio, la figura había desaparecido. Tal vez se había rendido, tal vez no sabía dónde estaba. Su corazón seguía acelerado, pero se obligó a respirar profundamente. Ahora, solo necesitaba llegar a casa lo más rápido posible. Sin embargo, al salir del callejón y volver a la calle principal, la misma figura emergió de la oscuridad, como si hubiera estado esperándolo. João sintió que el estómago se le hundía. Esa persona era alguien decidido, alguien que sabía lo que estaba haciendo. Ahora no había duda. Lo estaban siguiendo y no era por casualidad. Decidido a no llevar al extraño hasta su casa, João cambió de ruta nuevamente. Dobló otra esquina, esta vez dirigiéndose a un pequeño parque abandonado que quedaba entre las casas de su vecindario. Era un lugar donde él y sus amigos solían jugar años atrás, antes de que todo cambiara. El lugar estaba desierto y los árboles allí ofrecían suficiente cobertura para que pudiera esconderse. João se escondió detrás de un arbusto alto, tratando de controlar su respiración agitada. Por unos segundos, el mundo quedó en completo silencio. Solo escuchaba el sonido suave del viento entre las hojas y los latidos acelerados de su corazón. Entonces, la figura apareció en la entrada del parque, sus ojos escaneando el lugar en busca de João. Incluso a lo lejos, João sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba en peligro y lo sabía. El perseguidor dio unos pasos lentos por el parque, como si tuviera todo el tiempo del mundo. João contuvo la respiración, deseando no ser descubierto. En ese momento, supo que algo mucho más grande estaba por suceder. Su secreto ya no era solo suyo, y lo que vendría a continuación no lo podría controlar. El corazón de Juan latía tan fuerte que temía que Steve pudiera escucharlo. Escondido detrás del arbusto en el parque abandonado, observaba cómo la figura del hombre caminaba lentamente por el lugar. Steve no parecía tener prisa, como si supiera que tarde o temprano encontraría lo que estaba buscando. Había una calma inquietante en sus pasos, como alguien que tenía el control total de la situación. Juan se quedó inmóvil, casi sin respirar. Trataba de entender quién era ese hombre y, más importante, qué sabía. ¿Era un policía? ¿Un vecino? ¿O tal vez el dueño de la casa que acababa de robar? Las preguntas daban vueltas en su mente, pero nada tenía sentido. Siempre había sido cuidadoso. ¿Cómo alguien podría saber que él estaba allí esa noche? Steve se detuvo en medio del parque, sus ojos examinando cada rincón con atención. Juan sintió una oleada de pánico. No había a dónde correr. Si intentaba salir de su escondite, Steve seguramente lo vería. Necesitaba un plan, pero su mente estaba confusa, dominada por el miedo. Fue entonces cuando Steve rompió el silencio. Su voz era baja, pero firme, cargada de una autoridad que hizo que Juan se estremeciera. «Sé que estás aquí», dijo Steve sin levantar la voz, «y sé lo que hiciste». Juan contuvo la respiración, esperando que Steve se fuera. Quizás estaba mintiendo, intentando provocarlo para que se rebelara. Pero había algo en la voz del hombre que indicaba que no estaba jugando. «Vamos, chico. Sé que eres listo. No soy la policía y no estoy aquí para entregarte. Solo quiero hablar». Steve hizo una pausa mirando a su alrededor. «Si sigues escondido, las cosas se pueden complicar». Juan no se movió. Su mente buscaba desesperadamente una salida. ¿Podría confiar en ese hombre? Las palabras de Steve, aunque calmadas, traían consigo una amenaza implícita. ¿Qué quería decir con
las cosas se pueden complicar. ¿Y si de verdad era un policía encubierto, tratando de atraparlo en una confesión? La espera se prolongó por unos minutos más, hasta que Steve suspiró impaciente. «Está bien, te daré una oportunidad», dijo, dando algunos pasos hacia atrás. «Si sales ahora, te garantizo que podemos resolver esto de otra manera». Juan sabía que no tenía muchas opciones. Continuar escondido solo prolongaría la situación. La presencia de Steve ahí indicaba que, de una forma u otra, el hombre ya sabía quién era. A regañadientes, Juan se levantó lentamente de su escondite, con las manos ligeramente levantadas, demostrando que no estaba armado. Los ojos de Steve se fijaron en él de inmediato, pero no había sorpresa en su rostro. Era como si supiera que Juan había estado ahí todo el tiempo. Había un aire de cansancio en la expresión de Steve, como si hubiera estado en situaciones como esa muchas veces antes. «Finalmente», dijo Steve con una sonrisa casi imperceptible. Estaba empezando a pensar que tendría que buscar en cada rincón de este parque. Juan lo miró en silencio, todavía tratando de entender quién era ese hombre y qué quería. Steve dio algunos pasos hacia adelante, deteniéndose a una distancia segura sin parecer amenazante. «Me llamo Steve», comenzó con un tono más suave, «y no soy tu enemigo, Juan». La mención de su nombre hizo que el estómago de Juan se revolviera. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía Steve su nombre, su identidad? Juan dio un paso hacia atrás, su cuerpo tenso, listo para correr si era necesario. «Tranquilo, chico». Steve levantó una mano en señal de paz. «No estoy aquí para hacerte daño. En realidad sé por qué estás haciendo esto». Juan permaneció en silencio, pero sus ojos se estrecharon en desconfianza. No creía ni una palabra de lo que decía ese hombre. Steve suspiró y echó un vistazo rápido a su alrededor, como si se asegurara de que realmente estuvieran solos. «Robaste mi casa esta noche», dijo directamente. El corazón de Juan dio un salto. Así que era eso. Steve era el dueño de la casa que había invadido. Ahora todo tenía sentido. Lo habían estado siguiendo desde el momento en que salió con la mochila llena de objetos valiosos. Pero si Steve era el propietario, ¿por qué no había llamado a la policía? ¿Por qué estaba ahí en medio de la noche, tratando de resolver la situación con una conversación? «No tienes que preocuparte, no te voy a denunciar», continuó Steve, observando la confusión en el rostro de Juan. «Pero quiero entender por qué lo hiciste. Sé que no eres un criminal común. Te seguí hasta aquí porque necesitaba entender quién eres». Juan sintió que la culpa lo golpeaba como una ola, pero aún así no podía bajar la guardia. «¿Me seguiste desde allá?», preguntó Juan con la voz más débil de lo que esperaba. Steve asintió. «Sí, y por lo que vi, no lo haces por codicia. Estás tratando de sobrevivir». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. «Te vi entrar en tu casa. Vi a tus hermanos». Juan sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo habían visto. Tiago y Marta habían sido expuestos. Todo lo que había hecho para proteger a su familia ahora parecía en vano. Si Steve sabía de ellos, sabía todo. La idea de que sus hermanos pudieran estar en peligro hizo que la adrenalina recorriera su cuerpo. «No los lastimes», dijo Juan, dando un paso al frente con los puños cerrados. Steve levantó las manos de nuevo, esta vez más rápido, en un gesto de total rendición. «Jamás haría daño a tus hermanos. No se trata de eso, Juan. Estoy aquí porque quiero ayudar». Steve lo miró con sinceridad en los ojos, algo que Juan no esperaba. «Sé lo que pasó con tu mamá». La mención de su madre hizo que Juan dejara de respirar por un segundo. Había intentado olvidar el dolor de esa pérdida, el vacío que dejó su deportación, pero ahí, esa noche, con un extraño hablando del tema, todo volvió a la superficie. Los recuerdos dolorosos, la impotencia ante la injusticia. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Juan, con la voz quebrada. Steve lo miró con una expresión que indicaba que él también cargaba con sus propias cargas. Había más que curiosidad en ese hombre. Había empatía. «Trabajo con casos como el tuyo desde hace mucho tiempo. Ayudo a familias que pasan por lo mismo». Steve respiró hondo. «He visto a muchos jóvenes como tú
que se ven obligados a hacer cosas que nunca imaginaron para proteger a quienes aman. Juan sintió un nudo en la garganta, pero trató de contener las lágrimas que amenazaban con salir. Yo no tenía opción, confesó Juan, con la voz finalmente quebrándose. Ellos dependen de mí. Soy todo lo que tienen. Steve se acercó lentamente, su voz firme pero compasiva. Lo sé, y por eso estoy aquí. Quiero ayudarte a encontrar otra manera, una en la que no tengas que vivir con miedo de ser atrapado, o peor aún, poner a tus hermanos en riesgo. Juan no sabía qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía entender su dolor, sin juzgarlo. La rabia y la desesperación que había estado cargando comenzaron a desvanecerse lentamente. ¿Pero cómo?, preguntó con la voz casi inaudible. Steve lo miró con determinación. Lo vamos a descubrir juntos. Esas palabras, me llamo Steve, resonaron en la mente de Juan como una promesa de algo diferente. Por primera vez en meses, sintió una leveza en el pecho, como si una pequeña parte de la carga que llevaba hubiera sido aliviada. Pero la desconfianza seguía allí, mezclada con el miedo de que todo fuera una trampa. Steve podía parecer amable, pero ¿qué es lo que realmente quería? Juan dio un paso hacia atrás, aún cauteloso, con los ojos fijos en el hombre que ahora se hacía llamar Steve. Había algo sincero en su postura, algo que le decía a Juan que no estaba allí para juzgarlo, sino para entenderlo. Sin embargo, confiar en alguien después de tanto tiempo solo parecía un riesgo que no estaba listo para tomar. Steve notó la duda en Juan y respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Sé que esto es difícil de creer, Juan, dijo con un tono más suave. Pero ya he visto a jóvenes como tú antes, gente que ha sido dejada sin opciones. Trabajo con una organización que ayuda a familias en situaciones como la tuya. Gente que lo ha perdido todo por las deportaciones, gente que necesita una segunda oportunidad. Juan lo miraba en silencio, procesando lentamente las palabras. ¿Una organización? Nunca había oído hablar de algo así. Todo lo que conocía eran los servicios sociales, que parecían más interesados en separarlo de sus hermanos que en ayudarlo realmente. ¿Podría ser posible que hubiera alguien dispuesto a hacer lo contrario? Steve, al ver la incredulidad en el rostro de Juan, continuó. Sé que tienes razones para desconfiar, pero si me das una oportunidad, te prometo que podemos encontrar una forma de ayudar a ti y a tus hermanos. Ya no tiene que ser de esta manera, no tienes que robar para sobrevivir. Juan sacudió la cabeza, su voz saliendo más ronca de lo que esperaba. Yo no quería hacer esto, comenzó mirando al suelo, pero no sabía qué más hacer. Ellos dependen de mí. Desde que mi mamá fue deportada, todo se volvió imposible. Steve asintió, sus ojos llenos de comprensión. Lo sé. E hiciste lo que pensaste que era necesario para cuidar de ellos. Los amas y harías cualquier cosa por ellos. Respeto eso, Juan, pero esta vida que llevas te va a destruir. ¿Sabes eso, verdad? Juan apretó los puños, sintiendo el peso de las palabras de Steve. En el fondo sabía que el hombre tenía razón. Cada vez que salía a robar, el miedo de ser atrapado aumentaba, y la sensación de que todo estaba a punto de colapsar nunca desaparecía. No quería esa vida, nunca la quiso. ¿Pero qué más podía hacer? No tengo opción, respondió con la voz temblorosa. Nadie ayuda. El gobierno solo quiere separarnos. No puedo dejar que me quiten a mis hermanos. Steve asintió de nuevo, comprendiendo la profundidad del miedo de Juan. Lo entiendo. Pero, ¿y si hubiera otra manera? Si hubiera una forma de mantenerlos juntos, de asegurarte de que puedas cuidar de tus hermanos sin tener que vivir así, siempre con miedo. Steve dio un paso adelante, pero mantuvo la distancia para no intimidarlo. Mi organización puede ayudarte. Yo puedo ayudarte. Juan frunció el ceño, el escepticismo aún presente. ¿Y qué vas a ganar tú con esto?, preguntó Juan directo, aunque la duda en su voz era evidente. Steve sonrió levemente, como si ya esperara esa pregunta. ¿Qué gano yo? La oportunidad de evitar que otra familia se destruya.
la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesita. Eso es suficiente para mí. Juan guardó silencio durante un largo momento, su mente buscando una razón para rechazar la oferta, pero no podía encontrarla. El peso de las responsabilidades, el miedo constante, todo parecía aplastarlo. Había algo en las palabras de Steve, algo que ofrecía una salida, aunque aún no supiera cómo. Finalmente, Juan suspiró y miró a Steve, su voz suave y vacilante. ¿Cómo puedes ayudar? Steve sonrió, pero no de manera arrogante. Era la sonrisa de alguien que sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero que estaba dispuesto a enfrentar el desafío. «Podemos empezar con lo básico», respondió Steve con calma. «Podemos conseguir ayuda legal para intentar traer de vuelta a tu mamá. Tenemos abogados que se ocupan de este tipo de casos todo el tiempo, y mientras tanto podemos conectarte con servicios de asistencia, gente que puede ayudarte a cuidar de tus hermanos sin que el gobierno interfiera». Juan escuchaba con atención, pero aún tenía dudas. ¿Y si eso no funciona? ¿Y si intentan quitarme a mis hermanos de nuevo? Steve sacudió la cabeza tratando de tranquilizarlo. «Lucharemos por ti, Juan. No te voy a mentir, no es fácil, pero no estarás solo, y haremos todo lo posible para asegurarnos de que tu familia permanezca unida». Por un momento, la idea de que ya no tendría que esconderse, de que podría contar con alguien, parecía surrealista. ¿Podría ser verdad? Juan había pasado tanto tiempo creyendo que a nadie le importaba, que ahora, ante esta posibilidad, no sabía cómo reaccionar. «¿Y qué tengo que hacer?», preguntó Juan, con la voz vacilante. «Primero necesito que confíes en mí», dijo Steve con un tono serio. «Eso significa dejar de robar. Si la policía te atrapa, todo nuestro trabajo será en vano. Ya estás en suficiente peligro, no necesitas crear más problemas para ti mismo». Juan miró al suelo sintiendo el peso de la responsabilidad. Dejar de robar parecía tan simple, pero sabía que, sin ese dinero, sus hermanos pasarían hambre. Aún así, Steve tenía razón. Continuar así solo lo llevaría a la cárcel o a perder a Santiago y Marta para siempre. «Yo lo intentaré», dijo, sin saber si estaba prometiendo algo que pudiera cumplir. Steve asintió, pareciendo satisfecho con la respuesta. «Daremos un paso a la vez, Juan. Ya hiciste lo más difícil hasta ahora. Ahora deja que te ayude a cargar un poco de ese peso». Por un momento, Juan se quedó en silencio, digiriendo todo lo que se había dicho. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que había una oportunidad, por pequeña que fuera, de algo mejor. Quizás, solo quizás, podría confiar en Steve. Y si estaba equivocado, no tenía mucho más que perder. A la mañana siguiente, el cielo estaba nublado y el frío del invierno seguía envolviendo la ciudad. João se despertó temprano, como siempre, pero esta vez el peso sobre sus hombros parecía un poco más ligero. La conversación con Steve seguía resonando en su mente, pero aún no estaba seguro de si podía confiar completamente en ese hombre. La idea de que alguien realmente quisiera ayudarlo parecía algo distante de su realidad. Aún así, decidió intentarlo. Levantarse y seguir con su rutina ahora se sentía menos agobiante. Preparó el desayuno para Marta y Tiago, observando cómo sus hermanos pequeños comían, ajenos a la tensión que había dominado la vida de João en los últimos meses. Todo lo que hacía lo hacía por ellos. Ver los rostros inocentes y despreocupados de ambos era lo que lo motivaba a seguir luchando. Steve apareció al inicio de la tarde. João no estaba del todo seguro de que él volvería, pero ahí estaba, cargando 2 bolsas llenas de víveres. João lo observó con cautela mientras entraba en la modesta casa y colocaba las bolsas sobre la mesa. «Espero que esto ayude por el momento», dijo Steve con una leve sonrisa. «Es solo el comienzo. Sé que no resuelve todo, pero puede aliviar un poco la presión». João miró las bolsas y, aunque seguía desconfiado, sintió un alivio inmediato. Esos alimentos significaban que no tendría que preocuparse tanto en los próximos días y sus hermanos podrían comer algo decente. «Gracias», respondió João, algo dudoso pero sincero. Steve asintió como si entendiera la reserva de João. Jaló una silla y se sentó, con la mirada atenta pero calmada.
También logré ponerme en contacto con algunos servicios sociales que pueden ayudar a pagar las cuentas básicas mientras organizamos lo demás, continuó Steve. Y vamos a comenzar el proceso legal para ver cómo podemos traer de vuelta a tu mamá. Eso tomará un tiempo, pero vamos por buen camino. La mención de su mamá hizo que el corazón de João latiera más rápido. La esperanza de que ella pudiera regresar parecía remota, casi imposible, pero escuchar que alguien estaba trabajando en eso trajo una chispa de optimismo que no sentía desde hacía mucho tiempo. ¿Crees que esto funcionará?, preguntó João en voz baja pero llena de expectativa. Steve suspiró y sus ojos reflejaron la gravedad de la situación. No puedo prometer nada, João. Es un proceso difícil y hay muchos factores que están fuera de nuestro control. Pero lo que sí puedo garantizar es que haremos todo lo posible. No estás solo en esto. Esa afirmación hizo que João reflexionara. Siempre se había sentido solo, cargando con el peso de sus hermanos y la responsabilidad de la casa. Tener a alguien a su lado, aunque fuera un extraño como Steve, parecía irreal. La sensación de tener apoyo, de que había una pequeña posibilidad de éxito, comenzaba a crecer dentro de él. Steve se quedó un rato más, explicando los próximos pasos y cómo João podía ayudarlo a organizar los documentos necesarios. Con cada palabra, João sentía que aquella oferta de ayuda era más concreta de lo que imaginaba. Steve no parecía estar ahí por interés personal. Estaba ahí porque realmente creía que João merecía una oportunidad. Cuando Steve se fue, dejándole una lista de tareas sencillas, João se sentó en la mesa de la cocina, observando los alimentos que ahora llenaban la despensa. Notó algo que no esperaba. Por un breve momento, la culpa que siempre lo acompañaba parecía haberse desvanecido. En los días siguientes, João comenzó a notar pequeños cambios en su vida. Steve mantenía contacto regular y poco a poco, João comenzó a abrirse más. Le contaba sobre sus preocupaciones, sobre los miedos que lo acechaban cada noche, sobre la presión de ser el único proveedor para sus hermanos. Steve lo escuchaba con paciencia, sin juzgar. João nunca había tenido a alguien con quien hablar de esa manera. A pesar de las pequeñas victorias, como la comida en la mesa y las cuentas que empezaron a pagarse, João seguía inquieto. Dejar de robar era más difícil de lo que esperaba. No era solo el acto en sí, sino el miedo constante de que, si algo salía mal, tendría que volver a robar para sobrevivir. Aún miraba con ansiedad las facturas acumulándose y la incertidumbre sobre el proceso de su madre lo ponía nervioso. Sin embargo, Steve siempre parecía tener una respuesta, una solución. Sabía que eso llevaría tiempo, pero por primera vez en mucho tiempo, João no estaba solo en la lucha, y eso hacía toda la diferencia. Ahora, al acostar a Marta y Tiago, João sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. Tal vez con la ayuda de Steve realmente podría mantener a su familia unida. Tal vez hubiera una posibilidad de que, algún día, pudieran vivir una vida diferente, lejos del crimen, una vida con menos miedo y más oportunidades. João sabía que el camino aún sería largo y lleno de obstáculos, pero al mirar a sus hermanos durmiendo en paz, sintió que había tomado la decisión correcta. Ahora, era cuestión de tiempo y paciencia, dos cosas que había aprendido a valorar más que nunca. El invierno seguía presente en la ciudad, pero para Juan había una nueva sensación en el aire, una especie de ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sentado en la mesa de la cocina, con el cuaderno que Steve le había dado abierto frente a él, garabateaba algunas ideas mientras Marta y Santiago jugaban en el patio. El sonido de las risas de sus hermanos era una melodía reconfortante, un ruido que casi había olvidado lo mucho que disfrutaba. Las últimas semanas habían traído cambios que Juan apenas podía creer. Aunque todavía vivía con la tensión constante de no saber qué le deparaba el futuro, empezaba a comprender que no tenía que enfrentarlo todo solo. Steve había demostrado ser una presencia constante, un apoyo que nunca esperó encontrar. Las promesas de ayuda legal para traer a su madre de vuelta aún parecían lejanas, pero Juan se aferraba a la idea de que, tal vez, algún día, ella podría cruzar de nuevo la puerta principal.
Sin embargo, al mismo tiempo, sabía que las cosas no serían tan fáciles. Cada pequeña victoria venía acompañada del peso de una duda aún mayor. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si su madre nunca regresaba? ¿Y si, de repente, todo el apoyo que había estado recibiendo desaparecía? Juan intentaba alejar esos pensamientos, pero en las noches silenciosas era difícil ignorarlos. La presencia de Steve había traído un alivio temporal a las preocupaciones más inmediatas: comida, cuentas pagadas y una promesa de que él y sus hermanos se quedarían juntos. No obstante, Juan sabía que aún tendría que enfrentar muchos desafíos. Dejar de robar no era simplemente una decisión, era un cambio de vida. Seguía viviendo con la ansiedad de no saber qué haría si algo salía mal, temiendo que la vida pudiera, en cualquier momento, volver a la dura realidad que había conocido durante tanto tiempo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Juan se levantó sin necesidad de adivinar quién era. Steve estaba allí, como había prometido, para otra visita de rutina. Juan abrió la puerta y lo saludó con un leve movimiento de cabeza. «¿Cómo van las cosas?», preguntó Steve, con su tono habitual de tranquilidad. «Mejor», respondió Juan sin pensarlo mucho. Y era verdad, las cosas estaban mejor. Los niños están bien, y gracias por la comida. Steve sonrió, satisfecho con la respuesta, y se sentó en la mesa de la cocina como lo hacía en cada visita. Siempre se aseguraba de no ser invasivo, respetando el espacio de Juan, pero sin dejar de ofrecer su apoyo. «Estamos avanzando con el proceso de tu madre», empezó Steve hojeando algunos papeles que traía consigo. «Aún tomará un poco de tiempo, pero estamos en el camino correcto. Hay una organización interesada en ayudar con el caso y eso podría acelerar las cosas». Juan asintió, pero evitó hacerse grandes expectativas. Había aprendido, con el paso de los meses, a no confiar completamente en las promesas de un futuro mejor. Aún así, una pequeña esperanza seguía encendida. «Quiero creer que esto va a funcionar», dijo Juan con la voz cargada de incertidumbre. «Pero es difícil. Ha pasado tanto tiempo y...» Se detuvo por un momento, tragando saliva. «¿Y si ella nunca vuelve?». Steve lo miró, con la misma mirada compasiva que siempre traía. Sabía que Juan tenía razón al sentirse así. Había demasiadas incertidumbres en cualquier proceso relacionado con la inmigración, y Steve no quería alimentar falsas esperanzas, pero al mismo tiempo, sabía que Juan necesitaba algo a lo que aferrarse. «No voy a mentirte, Juan. No puedo garantizarte nada. Estos procesos son largos y complicados, y dependen de muchas variables. Pero lo que sí te puedo prometer es que, mientras tú luches por esto, yo lucharé a tu lado. Y tu madre, donde sea que esté, también está luchando. Tienen una oportunidad, y esa oportunidad ya es algo». Juan escuchó las palabras, tratando de absorber el optimismo de Steve. Era difícil creerlo, pero sabía que Steve estaba siendo honesto. Eso era lo máximo que podía pedir, una oportunidad por pequeña que fuera. «¿Y tú?», preguntó Steve de repente, cambiando el foco de la conversación. «¿Qué piensas hacer ahora? Todavía tienes la escuela, tus hermanos, y la vida por delante. ¿Has pensado en cómo vas a seguir adelante, más allá de lo que estamos haciendo ahora?». La pregunta tomó a Juan por sorpresa. Nunca había pensado realmente en el futuro más allá del día siguiente. Toda su vida hasta entonces había sido sobre sobrevivir. Planear más allá de mañana parecía algo fuera de su alcance. Pero ahora, con los pequeños cambios que empezaban a suceder, se encontraba considerando posibilidades que nunca antes habían cruzado por su mente. «No lo sé», respondió sincero. «Tal vez regresar a la escuela, intentar terminar lo que empecé. Pero no sé cómo hacerlo mientras cuido de mis hermanos». Steve asintió, comprensivo. «Eso podría ser una buena idea. Puedo ayudarte a conseguir algún tipo de apoyo. Existen programas que ayudan a jóvenes como tú, que tienen que trabajar o cuidar de la familia, y aún así quieren estudiar». Juan reflexionó por un momento. Regresar a la escuela parecía algo distante, pero al mismo tiempo, era la primera vez que consideraba esa posibilidad como algo real. Quizás, con la ayuda de Steve,
podría encontrar un equilibrio entre cuidar de Marta y Santiago y al mismo tiempo asegurar un futuro mejor para ellos. Al ver a sus hermanos jugando afuera, Juan sintió un calor en el corazón. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez no sentía que estaba luchando solo. El camino todavía sería largo y muchas incertidumbres seguían rondándolo, pero ahora, con el apoyo de Steve y la promesa de días mejores, sabía que había una oportunidad, y eso, para Juan, ya era más que suficiente. El camino hasta allí había sido largo y lleno de desafíos, pero ahora Sofía podía mirar hacia el futuro con esperanza. Junto a Carlos, sentía que tenía una nueva oportunidad para ser feliz, para construir la vida que siempre había soñado. Juntos, habían superado barreras, miedos y desconfianzas, y lo más importante, descubrieron que el amor, cuando es verdadero, puede sanar hasta las heridas más profundas.